la prueba de hipótesis que va en resultados. Estamos hablando de la hipótesis de qué nos planteamos como investigadores. Punto número 1. Punto número 2 es que los estudios descriptivos por lo general no llevan hipótesis y hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando no trabajamos con una muestra, sino con una población. Entonces, cuando trabajamos con toda la población, suponiendo que vamos a trabajar, por ejemplo, en un establecimiento de salud donde no tiene mucho personal que nos interesa, por ejemplo, profesionales de médicos, profesionales de enfermería, entonces decidimos, no vamos a hacer una muestra porque tenemos poca población. Entonces, podemos plantear una hipótesis que nos va a guiar, ¿no?, lo que queremos encontrar en nuestro estudio, pero no hacemos prueba de hipótesis, ¿no? Recuerden que una prueba de hipótesis estadística solamente se realiza cuando nosotros vamos a hacer una inferencia de una muestra hacia la población. Si trabajamos con toda la población, no tiene sentido hacer una inferencia, no tiene sentido hacer una prueba de hipótesis. Pero, por un tema de orden, y con nosotros hacemos investigación formativa, entonces podemos colocar una hipótesis de estudio dentro de nuestra matriz de consistencia o dentro de la parte del primer capítulo de nuestro trabajo, donde corresponde la hipótesis, pero siempre es la hipótesis del investigador y siempre que nuestro estudio vaya desde un alcance correlacional hacia un explicativo. Bien, entonces esas son las pautas para cuando debo plantear una hipótesis. Aquí en el ejemplo vemos una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuáles son los factores asociados a caídas en ancianos del albergue geriátrico X? ¿No? Entonces, nos da luz a que el objetivo probablemente de este trabajo es identificar cuáles son los factores asociados, ¿no? Determinar o identificar los factores, puedo yo decir los factores institucionales, los factores relacionados al anciano, los factores físicos, en fin. Y mi hipótesis, yo podría plantear inclusive cuáles son esos factores que creo yo que voy a encontrar que están asociados. Porque qué flojo es colocar, ¿no? Existen factores asociados a caídas en ancianos. No, eso no, o sea, y lo vemos en muchos trabajos de tesis. Ustedes tienen que suponer qué cosa van a encontrar. ¿Y de dónde sale esa suposición? La suposición sale pues de todo lo que he leído, de los resultados de otros trabajos de investigación, del marco teórico. Entonces yo ya tengo una idea de qué cosas podría encontrar más relacionadas a la caída de los ancianos en albergues, ¿no? Entonces aquí en hipótesis yo me atrevo a postular qué factores voy a encontrar que están asociados. De los muchos que puedo evaluar en mi variable independiente, yo puedo evaluar el sexo, la edad, el antecedente previo de caída, la alteración de la marcha, etcétera, etcétera. Puedo evaluar 10, 15 variables independientes. Recuerden que para un estudio de factores asociados, si es simplemente un transversal analítico o hago un casos y controles, pues puedo evaluar muchas variables independientes. Solo una dependiente, que es el hecho de caerse, pero varias independientes. Pero de estas variables independientes yo debería identificar las que considero yo que van a estar más relacionadas a mi trabajo. Vuelvo a repetir, eso no se me ocurre. Eso lo leo en otros trabajos de investigación y voy identificando cuáles son los que tienen mayor característica de factores de riesgo, si es lo que me interesa, o factores protectores, ¿no? Es decir, los que te protegen de las caídas. Yo podría postularlos aquí. Yo podría decir, la edad avanzada, el sexo femenino y la alteración de la marcha son factores de riesgo para la ocurrencia de caídas en ancianos en albergues geriátricos. Entonces, estoy suponiendo lo que voy a encontrar. Ya luego, cuando recojo mis datos, hago mi análisis estadístico, pues entonces voy a poder comprobar o no esa hipótesis, ¿no? Hernández Sampieri también nos hace esa explicación de que nosotros planteamos hipótesis para poder guiar nuestro trabajo de investigación y lo que queremos es identificar cuáles, al guiar, ¿no? Podemos predecir en un momento determinado de la investigación qué cosa es lo que queremos encontrar en función a nuestra pregunta de investigación. Y Hernández Sampieri nos plantea también otro tipo de hipótesis, no necesariamente de variables independientes y dependientes, porque recuerden que Hernández Sampieri tiene una forma muy interesante de plantear los alcances de la investigación. Y él considera que las investigaciones correlacionales, ya sean no causales o causales, forman parte de todo el bagaje de tipos de investigación.
Entonces, por ejemplo, de acuerdo a la perspectiva de Sampieri, miramos acá una serie de hipótesis que comúnmente vemos en los trabajos de investigación, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos predecir que los recién nacidos de madres adictas a la heroína tienen bajo peso al nacer. Si queremos plantear un trabajo un poco más complejo que un descriptivo, que es la primera hipótesis eminentemente descriptiva, ¿no? Yo miro un grupo de mujeres adictas o miro a los recién nacidos procedentes de mamás adictas a la heroína y cuento, pues, cuántos tuvieron bajo peso al nacer y cuántos no. Es un simple hallazgo. Pero si me voy a plantear un estudio, por ejemplo, de tipo de alcance correlacional, miren cómo puedo plantear yo mi hipótesis, ¿no? Planteo una hipótesis de relación. Existe relación entre el bajo peso al nacer y los antecedentes maternos de consumo de drogas. Probablemente, si planteo una hipótesis de tipo correlacional, mi diseño tiene que ser correlacional. Y si mi diseño es correlacional, estoy pensando que van a haber dos variables que voy a correlacionar una versus otra. En este caso tendría que ser el peso de un bebé y el hecho de haber nacido o no de una mamá con antecedentes de consumo de drogas. Puedo hacer un poco más compleja la redacción de mi hipótesis si estoy trabajando con una hipótesis ya más de tipo explicativo, ¿no? Donde encajan los estudios más analíticos, donde hay mayor tipo de exhaustividad en el análisis. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en los estudios de casos y controles, estamos en los estudios de cortes o trabajamos en los estudios experimentales, ¿no? Entonces, fíjense cómo se va complejizando la redacción de una hipótesis. Por ejemplo, aquí, en la tercera, dice, los bebés procedentes de madres adictas a la heroína tienen más riesgo de tener bajo peso al nacer comparado a los bebés de madres sin ninguna adicción. Riesgo. ¿En qué tipo de estudios planteamos riesgo? Por lo general, en los estudios de corte, ¿no? Entonces, probablemente para yo poder comprobar esta hipótesis, pues voy a tener que medir el riesgo relativo, ¿no? Entonces, yo supongo que voy a encontrar mayor riesgo relativo o mayor prevalencia mayor incidencia, el riesgo mayor incidencia de nacimientos de bebés de bajo peso cuando las mamás eran consumidoras de heroína, ¿no? O de repente no puedo hacer un estudio con un riesgo relativo, voy a hacer un cálculo del odds ratio, hablo de probabilidad. Cuando trabajo con estudios de tipo casos y controles o cuando la medida que voy a buscar es un odds ratio, siempre mi hipótesis tiene que hablar de probabilidad más que riesgo, ¿no? Entonces puedo decir, la probabilidad de ocurrencia de bajo peso al nacer es mayor entre bebés de madres adictas a la heroína que en madres sin ninguna adicción. Entonces, hay que siempre cuidar de que el lenguaje y la redacción de nuestra hipótesis, si bien es cierto, nos va a dar una idea de lo que yo espero encontrar, tiene que estar muy relacionada también a nuestro tipo de diseño de investigación. Entonces, ¿qué tenemos que recordar a raíz de estos ejemplos de las redacciones de las hipótesis, ¿no? Entonces, las hipótesis pueden tener diferente tipo de lenguaje o de enunciado dependiendo de qué tipo de estudios estoy planteando, ¿no? Hay autores que nos dicen que algunos estudios descriptivos, tipos transversales o poblacionales, pueden tener una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven estudios poblacionales con gran población y con una determinación de tamaño de muestra. Por ejemplo, cero prevalencia de dengue en Lima Norte, por ejemplo, es muy frecuente que como han sido estudios con bases poblacionales grandes, tenemos también un tamaño de muestra importante, ¿no? que supera las 385 personas. Y en estos estudios, sí, a veces ustedes pueden encontrar una hipótesis. Y generalmente la hipótesis se plantea como, por ejemplo, la seroprevalencia de dengue en Lima Norte está por encima del 3%, el 4%, en fin, dependiendo en qué contexto, en qué momento estamos haciendo la medición. Estamos en un momento de brote, probablemente supere el 10%, si no estamos en brotes, sea más baja, ¿no? Sí se ve, y al final, después de tu análisis del cálculo de las prevalencias y se puede comprobar, ¿no?, la hipótesis. Sin embargo, también otros metodólogos dicen, no, o sea, eso es forzar las cosas, ¿no? Generalmente un estudio de tipo exploratorio, descriptivo, pocas veces
se formulan hipótesis. Generalmente reservamos las hipótesis para los estudios correlacionales o explicativos, ¿no? Hernández Saperi lo que nos dice es que en los exploratorios, que son los estudios más básicos, donde no hay mucha información, ¿no? Por eso se llaman exploratorios, ¿no? No tengo mucha información publicada, estoy inicialmente recuperando data para poderle dar forma al conocimiento de ese problema. Generalmente uno no plantea hipótesis, es lo que nos dice Saperi, ¿no? Por ejemplo, un estudio exploratorio son los primeros estudios que se hicieron con muy pocos casos, por ejemplo, de la viruela del mono en el país, ¿no? Entonces, tú no sacas hipótesis de unas pocas observaciones. Lo que quieres más bien es reunir información para que luego esas observaciones sean cada vez más macro y yo pueda establecer algunas hipótesis de estudio y generar un estudio mínimo descriptivo. Entonces, pocas veces se plantean ese tipo de... se plantean hipótesis. En los estudios descriptivos, como les comentaba, depende mucho del enfoque, ¿no? Si el análisis va a ser un poco más analítico, podría atreverme. Pero si es un estudio muy simple, muy sencillo, univariado, entonces no siempre necesitas tener una hipótesis a plantear, ¿no? Los estudios correlacionales sí deberían llevar una hipótesis porque nosotros suponemos de una manera muy discreta, si es que es un estudio correlacional de dos variables, donde no exactamente planteamos causalidad, ¿no? Por ejemplo, conocimientos y prácticas, estrés y desempeño laboral. Sí tenemos cierta información previa de que de una u otra forma estas variables se relacionan, ¿no? Porque una puede ser la causa de la otra. Sin embargo, en los estudios correlacionales simples, no necesariamente buscamos causa-efecto, el diseño no lo permite, simplemente queremos medir qué tan fuerte es la relación entre una variable y otra, nada más, ¿no? Podemos también hacer estudios correlacionales de tipo causal, como por ejemplo factores asociados a, con un diseño más transversal, ¿no? Entonces, sí, ahí sí podríamos decir que es un correlacional causal, pero sí o sí los correlacionales deben llevar sus hipótesis, más aún los explicativos, o donde efectivamente planteamos causas y desenlaces, ¿no? Como son los estudios más analíticos, casos controles, los estudios de cohortes o los estudios ya experimentales, ¿no? Que están dentro de los explicativos. Eso sí, siempre van a tener una hipótesis causal que por lo general vamos a tener que probar o realizar nuestro análisis inferencial. Entonces, las hipótesis siempre tienen que ser redactadas con mucho cuidado porque no surgen, como les decía, de la nada o de una suposición previa, ¿no? Siempre surgen de una revisión detallada de la información preliminar. A estas alturas, que nosotros ya hemos revisado, ya tenemos el planteamiento de nuestro problema, tenemos claro cuál es el problema de investigación y tenemos claro los objetivos, que los objetivos, como sabemos, los específicos surgen mucho también del marco teórico y de las dimensiones de nuestra variable, pues obviamente hemos leído lo suficiente para poder tener una idea de qué vamos a llevar a nuestras hipótesis. Entonces, hay un punto clave en el momento de la redacción de las hipótesis. No solamente tenemos que recordar o tener en cuenta qué tipo de alcance es, o si estamos un correlacional o es un explicativo. También tenemos que recordar que hay un antecedente que ya hemos redactado, y es el problema y es el objetivo. Nuestra hipótesis no puede estar desvinculada del planteamiento del problema y del objetivo, ¿no? Entonces hay una relación. Por ejemplo, si yo tengo una pregunta de un estudio de relación o correlacional, por ejemplo, digo, ¿cuál es la relación entre carga laboral y calidad de atención en enfermeros, ¿no? De servicio de la UCI, por ejemplo? Esa es mi pregunta. Mi objetivo tiene que estar escrito de una forma muy similar a la pregunta, solamente que le cambio el verbo, ¿no es cierto? O sea, voy a cambiar el adverbio de pregunta por un verbo. Entonces será,
Determinar, será mi objetivo, determinar la relación entre carga laboral y calidad de atención en enfermeros del servicio de UCI. Es idéntico a la pregunta, pero le voy a cambiar el objetivo. Objetivo general, ¿cierto? Y en el caso de las hipótesis, que es el tema que estamos viendo ahora, habría que mirar, ¿no? Por ejemplo, yo podría hacer un sencillo planteamiento de hipótesis que se van a relacionar mucho con ¿qué? Con los objetivos específicos. En este caso, pues utilizo el método secuencial, ¿no? Que es por orden. ¿Qué tengo que primero encontrar? Primero tengo que determinar la carga laboral y luego tengo que determinar la calidad de atención. Entonces, una vez que voy a medir en mis objetivos específicos la carga laboral y la calidad de atención, entonces voy a relacionar esos hallazgos. Entonces, mi hipótesis será, puedo decir, a mayor carga laboral, menor será la calidad de atención. Entonces, yo asumo que voy a encontrar una relación inversa, ¿no? Negativa, cuando haga mi análisis estadístico, que me diga que cuando una variable sube, la otra se reduce. Pero eso de dónde lo saqué, no estoy adivinando, he leído previamente que la calidad de atención puede estar fuertemente influenciada por la carga laboral. Mucha carga laboral a lo mejor provoca que se reduzca esa calidad de atención del profesional de la salud, ¿no? Entonces yo digo, a mayor carga laboral, menor calidad de atención. O también puedo utilizar el lenguaje de relación, ¿no? Existe relación inversa o negativa entre la carga laboral y la calidad de atención, que en senso estricto es lo mismo. Entonces, una habla de la direccionalidad y la otra igual, ¿no? Pero una se refiere a mayor variable A, menor variable B, o puede ser inversa. Y la otra forma es que afirmamos que vamos a encontrar una relación inversa o negativa cuando analizamos conjuntamente estas dos variables. Bien, veamos otro ejemplo. Estamos mirando alumnos, la coherencia. No se olviden eso, las hipótesis no se plantean de manera aislada, tienen que mirar su objetivo, tienen que mirar su pregunta. Por ejemplo, tenemos una pregunta. ¿Cuáles son los factores asociados a caídas en ancianos del albergue geriátrico, ¿no? Que veíamos hace un momento? ¿Cuál será mi objetivo? Identificar los factores asociados a caídas en ancianos del albergue geriátrico, ¿no? Entonces, por eso es que yo puntualizo cuáles van a ser esos factores asociados, ¿no? Entonces, la edad avanzada, el sexo y la alteración de la marcha son factores de riesgo, es decir, son factores que incrementan la posibilidad de que que un anciano pueda sufrir un accidente, una caída dentro, que se llaman las caídas institucionales, ¿no? Dentro de un albergue geriátrico. Bien, entonces, el mensaje es que debemos armar nuestros objetivos, nuestras hipótesis, mirando el objetivo, mirando el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidamos eso? Procurando una relación entre esas, relación me refiero a que hay que concatenar el mensaje que trae la pregunta, los objetivos y la... ¿Cómo se formulan las hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué partes tiene una hipótesis para que esté completa, ¿no? Entonces, igual que como la pregunta, por ejemplo, la pregunta de investigación, siempre tiene que cuidar que obviamente sea con signos interrogativos, que esté el adverbio de pregunta, quién es, cuáles son, etcétera. Que aparezca la o las variables, ¿no? Y colocar la temporalidad, el cuándo y en quiénes, básico, no puede haber una pregunta donde no se identifique las variables, las personas o las unidades de análisis y el tiempo. El lugar también es importante, colocar el lugar. Igual, las hipótesis también tienen sus partes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que cuidar es colocar qué es lo que pretendo encontrar. Por ejemplo, ¿no? Existe relación indirecta entre carga laboral y calidad de atención. Esa es la suposición que yo espero encontrar. ¿En quiénes? ¿En quiénes? En los enfermeros del servicio de la UCI. ¿Dónde? En la clínica X. Son
puntos importantes que se tienen que plantear dentro de la hipótesis de estudio, porque luego estos componentes los vamos a transformar, si es que se aplica, en una hipótesis estadística, ¿no? Entonces tenemos que tener claro qué tipo de hallazgos estoy pretendiendo encontrar. ¿Ya? Son las partes. Algunas cosas que a veces encontramos en los proyectos, ¿no? Muchos alumnos preguntan, pero Janet, al final, ¿qué hipótesis es la que coloco en esta parte inicial de mi proyecto? ¿La hipótesis nula? ¿La hipótesis de investigación? ¿La hipótesis alterna? ¿Qué hipótesis, no? Entonces, generalmente la hipótesis que vamos a colocar aquí es la hipótesis de investigación. La hipótesis nula y la hipótesis alterna son hipótesis que las reservamos para hacer la parte inferencial, la prueba de hipótesis. Entonces aquí no tenemos que hablar, por ejemplo, de signos, ¿no? Entonces es una hipótesis más de trabajo, es una hipótesis de estudio, es la hipótesis del investigador que surge de la revisión de la literatura. ¿Ok? Entonces es una suposición que especula de acuerdo a todo lo que hemos leído. La hipótesis nula, que viene a ser la contradicción de la hipótesis alterna, es la que ya nosotros vamos a plantear en la parte del análisis inferencial en nuestro proyecto. Que repito, si es que aplica, porque si trabajamos con toda una población completa, no aplica hacer un análisis inferencial, una prueba de hipótesis. Entonces, por ejemplo, yo podría plantear, no existe relación significativa entre la inteligencia y la autoestima en un individuo. Esa es mi hipótesis de investigación. O podría decir, existe, algunos dicen, existe relación simplemente, ¿no? Otros existe relación significativa, es decir, que es una relación que supera las probabilidades de error, ¿no? Entonces, por eso le colocamos el término significativo. Entonces, ya para mi análisis inferencial yo puedo reservar como hipótesis alterna, existe relación directa entre la inteligencia y la autoestima, y podría reservar en la hipótesis nula que no existe relación entre la inteligencia y la autoestima. ¿No? Recuerden que la hipótesis nula siempre es la negación de la hipótesis alterna y siempre es la negación de la hipótesis de investigación, ¿no? Porque tu hipótesis de investigación es la que da la luz a la hipótesis alterna, ¿no? Solamente que vamos a ver qué lenguaje vamos a utilizar. Entonces, no ayuda que en este momento planteemos hipótesis nulas. Ojo. Entonces, en ese sentido, hay que mirar mucho la matriz de consistencia, ¿no? Entonces, por eso es que los alumnos, yo siempre les pido hagan su matriz de consistencia. Me imagino que también ustedes están elaborando su matriz de consistencia, o quienes ya tienen un proyecto hecho, ya tienen que tener su matriz de consistencia. La matriz de consistencia es básica, porque es aquí donde ustedes pueden mirar de manera cuadriculada la relación que han encontrado entre su problema, entre sus objetivos y entre sus hipótesis. Si no hacen una matriz de consistencia, las probabilidades de error en la redacción, ya sea de sus objetivos específicos por lo general y sus hipótesis, probablemente la posibilidad de error sea mayor, porque nosotros necesitamos verla así, ¿no? De manera cuadriculada, de tal manera que la matriz de consistencia te permita leer desde la izquierda hacia la derecha, de forma de un barrido, que también estoy planteando mi problema, mi objetivo y mi hipótesis con esa mirada de relación entre ellas. No puede haber un divorcio entre la hipótesis y el problema, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta aquí es importante que ustedes miren la coherencia que existe entre la redacción de su pregunta, objetivo, hipótesis. Por ejemplo, tengo este mismo tipo de estudio, ¿no? Por ejemplo, un relacional. Si yo planteo en el problema, ¿qué relación existe o cuál es la relación entre el estrés y el desempeño del personal de enfermería? Mi objetivo tiene que ser súper igualito, ¿no? Entonces solamente que le voy a cambiar el verbo. Entonces yo puedo decir relacionar, ¿no? O determinar la relación entre el estrés y el desempeño del personal de enfermería en el mismo servicio que me interesa, mi objetivo. Y mi hipótesis general está por ahí, ¿no? Yo puedo decir, a mayor estrés laboral, menor será el desempeño del personal. Y ahí me quedo. Entonces, mire, entre el problema, el objetivo y la hipótesis general hay una relación entre ellas, hay una coherencia.
Lo mismo cuando redacto los problemas específicos. En este caso, por ejemplo, mis problemas específicos están utilizando lo que llamamos el método estructural. Es decir, yo voy a coger las dimensiones de una de las variables, que en este caso es la variable de estrés laboral, y con ellas voy a relacionarlas con la variable número 2, ¿no? Entonces, en los estudios correlacionales mucho vemos esta modalidad de planteamiento de problemas específicos, ¿no? El método estructural. Entonces, yo puedo decir mi primer problema específico, cómo la dimensión ambiente físico del estrés laboral se relaciona con el desempeño del personal de enfermería. Y mi objetivo específico está por allí, determinar la relación entre la dimensión del ambiente físico, de la variable 1, que es estrés laboral, y la variable 2. Y mi hipótesis específica plantea lo mismo. Existe relación entre la dimensión 1 de la variable. Por ejemplo, en estudios correlacionales se suele mucho trabajar ese tipo de hipótesis, pero luego podría generar mucha confusión cuando no hacemos una matriz de consistencia, ¿no? Porque podríamos enredarnos en la redacción de nuestras hipótesis específicas, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que planteen, que elaboren siempre su matriz de consistencia y que miren esa relación que tiene que haber entre las hipótesis y los problemas y los objetivos, ¿no? Ven ustedes aquí un ejemplo ya más simple de la elaboración de los problemas y las hipótesis, ya no de manera estructural, utilizando las dimensiones de la variable, sino de manera secuencial, el orden en el cual ustedes van a ir identificando sus hallazgos, que también vale, ¿no? Al final, siempre quien tiene la última palabra es ya el asesor final de sus trabajos, ¿no? Entonces, yo podría plantear que mis problemas específicos para la misma pregunta entre la relación entre el estrés y el desempeño puede ser, primero, medir el estrés, y segundo, medir el desempeño, ¿no? Entonces, ¿existe estrés laboral en el personal de enfermería? ¿No? Entonces, probablemente, pues, yo ya, de acuerdo a cómo voy a operacionalizar mis variables, será estrés alto, estrés mediano, bajo estrés, ¿no? ¿Cómo es el desempeño del personal de enfermería? En mi operacionalización señalaré que para medir el desempeño, pues quizás este se va a valorar como el desempeño adecuado, inadecuado, ¿no? Variables finales. Y me quedo ahí, y mis hipótesis específicas son más simples, ¿no? Entonces, para la primera, pues yo puedo decir que existe un alto nivel de estrés, y para el desempeño, que el desempeño del personal es de nivel regular. Nada más, ¿no? Ya eso yo lo voy a comprobar luego cuando realice el análisis estadístico de mis datos. ¿Bien? Entonces, para terminar el mensaje con el tema de las hipótesis, recuerden siempre elaborar su matriz de consistencia para que puedan tener un orden en la elaboración de sus hipótesis relacionadas a sus preguntas y a sus objetivos, y siempre tengan en cuenta qué tipo de diseño están aplicando, porque su pregunta de investigación tiene que ir muy relacionada al diseño, sus objetivos tienen que ir relacionados al diseño, y obviamente las hipótesis tienen que ir relacionadas al diseño. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí para pasar al siguiente tema? ¿Alguna pregunta, chicos? Señores alumnos, ¿alguna pregunta hasta esta parte? Creo que está muy interesante, muy claro, profesora, sobre las hipótesis, los tipos de hipótesis y la importancia de la matriz de consistencia para poder ordenarse y para poder ver que todo, valga la redundancia, que todo el trabajo haya consistencia, ¿no? Entonces, señores alumnos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario de los señores docentes? Doctora, Bueno, si no hay... disculpe, Adelante. tengo una pregunta referente, por ejemplo, si yo quisiera asociar factores sociodemográficos respecto a una enfermedad, yo quería saber si eso yo lo, digamos, podía decir, por ejemplo, los factores sociodemográficos tienen una relación significativa con respecto a esta enfermedad. ¿Yo podría Claro, hacer eso?
en esa parte de ahí? O porque estaba viendo ahí su presentación, que usted en la parte, creo que había dado un ejemplo de justamente de asociación significativa, bueno, estaba en una frase decía ahí, y me di cuenta que usted solamente ahí estaba comparando, bueno, mencionaba dos variables en esa parte. Entonces, si yo digo factores sociodemográficos, creo que abarcaría un poco más, y no sé si estaría bien en mi hipótesis poner eso, o cómo podría modificarlo, doctora. Sí, sí, perfecto. Generalmente cuando hacemos un estudio de factores asociados, entonces nosotros luego vamos a ir identificando, ¿no? ¿Qué factores? Por ejemplo, aquí mis objetivos específicos podrían ser factores, identificar los factores sociodemográficos relacionados a caída de ancianos, identificar los factores institucionales relacionados por ejemplo, a caídas en ancianos, ¿no? Porque el término factores es bien amplio, ¿no? Hay una tipología. Hay trabajos donde solamente se dedican a estudiar factores sociodemográficos. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo sobre lactancia materna, por ejemplo. De repente me interesan más los relacionados a la persona, a su entorno, a su contexto. Y podría simplemente estudiar los sociodemográficos, claro que sí. El tema es que cuando uno ya se lanza, se manda a elaborar su hipótesis, como les decía, queda muy amplio. Es decir, ¿cómo plantearíamos la hipótesis? Existen factores sociodemográficos asociados a la caída de ancianos. Pero, ¿qué hay más, no? O sea, queda muy grandote, ¿no? Porque factores sociodemográficos son varios. Pueden ser pocos o pueden ser muchos, depende de qué cosa es lo que usted va a plantear como variables independientes. ¿Qué factores sociodemográficos va a llevar? De repente solamente quiere llevar la edad, el sexo, qué sé yo, el nivel de ingresos, si es que amerita para el trabajo que usted está haciendo. Puede ser el lugar de residencia, si es que interesa. Y de repente ahí se agotó. Pero alguien podría decir, oye, pero hay otros factores. Entonces uno tendrá que sustentar por qué no llevaste otros factores. A lo mejor no llevaste otros factores porque en tu bibliografía encontraste que estos son los que están más relacionados al desenlace que te interesa estudiar. Entonces, ¿de dónde sale la identificación de los factores sociodemográficos o los institucionales o los maternos o los psicológicos, lo que yo quiera llevar a mi estudio? Sale de la revisión previa de la literatura. Siempre miren eso. Nunca, de repente, si no conocen mucho sobre el tema, no se lancen a decir, yo solo quiero hacer los sociodemográficos y no me interesa más. Ok, tienes un buen sustento, manda eso en tu planteamiento de problema. ¿Por qué los sociodemográficos? ¿No hay otro tipo de factores interesantemente relacionados al desenlace que tú quieres? Demuéstralo en tu planteamiento del problema. Si es que es efectivamente así, solo vas a ver los sociodemográficos, esos factores se van a convertir en variables independientes. Vas a ver 3, 4, 5, 6. El análisis estadístico para los estudios de factores asociados nos permiten evaluar varias variables independientes y por lo tanto no tenemos un límite, pero obviamente las que involucremos en nuestro trabajo tienen que tener un sustento teórico, para eso miramos la bibliografía y los antecedentes. Entonces, cuando hagas tu análisis estadístico, la medición de los ratios, por ejemplo, y si por ahí tenemos fortaleza en los datos y podemos hacer un análisis de regresión logística, te van a limpiar todo el ruido entre todo ese número de factores que has llevado y te van a dejar con la carnecita, lo más importante. Y te va a decir, de todos estos 7, 8 factores, estos 3 o 4 son los que sí o sí muestran una importante relación con tu variable de desenlace. Entonces, digamos, todo ese procedimiento que vas a hacer, que va a ser muy interesante, muy rico, no lo puedes diluir si te mandas a hacer una hipótesis tan floja. Si los factores sociodemográficos están relacionados a una patología. No. Para eso ves tus antecedentes. Entonces, saca cuáles son esos factores con mayores ratios. Por ejemplo, si es la medida de asociación que vas a buscar, y de acuerdo a lo que has leído, selecciona 3 o 4. ¿Te puedes equivocar? Claro que te puedes equivocar, o puede ser que tu trabajo al final no tenga suficiente potencia estadística, tenías un número limitado de casos o de controles, o si es un transversal de personas que participaron en tu estudio. Pero eso no quiere decir que toda la génesis de tu trabajo ha tenido un buen sustento bibliográfico. Si te faltó, tu otro ratio no alcanzó significancia, eso ya se puede discutir. Probablemente, como digo, puede ser por un tamaño de muestra.
¿no? Pero tiene que tener un sentido. Entonces, mi sugerencia es que si van a hacer esos estudios de factores asociados, pónganle nombre y apellido en la hipótesis a esos factores asociados como se los planteo aquí. Pongan nombre y apellido. Y obviamente no van a poner todas las variables que ustedes van a testear. No porque, o sea, no tiene sentido. Saquen las más importantes que crean ustedes que van a encontrar relación. Pueden plantearla como factores de riesgo, pueden plantearla como factores protectores, no hay ningún problema, ¿no? Pero aterricen, porque la hipótesis es un buen momento, como dicen, para plantear una suposición. Si yo supongo que voy a encontrar factores sociodemográficos asociados, no estoy suponiendo nada, ¿no es cierto? Porque algo voy a encontrar por ahí, entonces algo como decir, algo encontraré, ¿no? Algo va a caer. No es. Para tener el rigor científico que debería tener nuestro trabajo, tenemos que demostrar que hemos leído y tenemos que tener un sustento para ver qué variables sacamos y las ponemos en nuestro hipótesis. ¿Y chicos? Entonces, ahí traten de hacer ese trabajito adicional. Ya luego demostrarán, ¿no? Con su trabajo de investigación. Recuerden que esas hipótesis luego las van a transformar en nulas, en hipótesis de estudio, entonces eso ya lo van a demostrar al final. ¿Bien? Ok, entonces, disculpen, estoy muy malita hoy día. Estoy esperando mi resultado de la COVID. Pero bueno, vamos a ver. Voy a pasar a la siguiente parte. Aquí. Cuando está en este modo, está avanzando muy bien ahora. Ok, entonces, vamos a ver un poquito sobre el marco teórico. Algunas pautas para la elaboración de sus proyectos. Miren, con respecto al marco teórico, el marco teórico es un punto también muy importante, ¿ah? Ojo, algunas veces podemos pensar que el marco teórico es el rellenito del trabajo. Es lo más fácil que hacer en el trabajo porque le metes de todo, ¿no? ¿Sí o no? Seamos sinceros, ¿eh? Todos hemos pasado por eso. El marco teórico es lo más sencillo porque ahí tengo unos 3, 4 buenos libros virtuales, copio, pego, lo cito, todo bonito, y lo mando a la referencia. Y ahí ya me gané unas 15 hojas de mi proyecto de investigación. No. El marco teórico no es el rellenito, el marco teórico es el sustento que les va a dar a ustedes la elaboración de muchos componentes de su proyecto. El marco teórico nos ilustra a los docentes, a los revisores, cuánto ha leído el alumno, pero cuánto ha entendido, porque ese marco teórico se refleja luego en su planteamiento del problema, se refleja en su discusión, y ¿saben dónde se refleja? En su instrumento. ¿Ok? Muchas veces los trabajos de investigación están divorciados entre el instrumento y el marco teórico. Por ejemplo, el instrumento enfoca alguna teoría puntual con sus dimensiones y el marco teórico te dice otra cosa. O el marco teórico no ha identificado una teoría, no ha hecho propia una teoría de las muchas que hay sobre el tema y esas las ha trasladado a su instrumento. Entonces se nota que hay un divorcio. Por eso es que la revisión del marco teórico y los antecedentes no es algo que se hace luego que uno identificó la pregunta, es algo que se hace antes de. El marco teórico y los antecedentes es algo que hacemos desde el primer día que nos sentamos y queremos y nos preguntamos, ¿qué voy a investigar? Entonces, primero hago una búsqueda rápida de qué es lo que ya se conoce del tema y dónde están las hipótesis que están por ahí, ¿no? Y qué es lo que yo podría hacer. Por eso es que cuando ustedes están en las primeras fases de formulación de su proyecto, se les dice, chicos, revisen la literatura, qué cosa hay, ¿no? ¿Qué ideas tienen? Y uno no saca solamente las ideas de la cabecita, sino saca de su experiencia previa, de lo que le llama la atención y de la revisión que hace. Entonces, y luego, este proceso de ir revisando bibliografía y ir revisando otros trabajos de investigación previos, parecidos a los que yo quiero, que son los antecedentes, es un trabajo permanente que se hace hasta que elaboras el informe final, ojo. No es algo que yo hago en septiembre y nunca más lo vuelvo a ver. Porque cuando terminas tu informe y tienes que elaborar la discusión de tus resultados, o otra vez echas mano de tus antecedentes, y puede que esos antecedentes estén ya desfasados,
o puede ser que te das cuenta que no tienes suficientes antecedentes, o los que en algún momento revisaste no están estrechamente relacionados a tu trabajo. O tienes hallazgos interesantes que quieres contrastar y te das cuenta que los antecedentes que hasta ese momento tienes, pues no te ayudan para contrastar algún elemento que quieres, que encontraste en tu trabajo. Tienes que seguir buscando. Entonces, este proceso de la revisión de la bibliografía es constante, es trazadora y se hace hasta el final, ¿no? Entonces, para elaborar el marco teórico, lo que debemos tener siempre en consideración es que nos va a permitir identificar la suficiente base teórica que guíe nuestro trabajo y sobre todo que guíe el instrumento de recolección de datos. Cuando ustedes van a crear un instrumento de recolección de datos, por ejemplo, lo hablábamos en mi grupo de investigación, alguien quiere hacer, por ejemplo, creo que un grupo que quiere hacer sobre conocimientos sobre la COVID-19. Entonces, creo que era conocimientos y actitud. Entonces, yo le decía a los chicos, excelente, ¿cuál va a ser tu instrumento? Y me decían, mira, Janet, tengo un instrumento del 2021 interesante que se hizo en alumnos. Olvídate, ¿no? ¿Qué 2021? Si con la COVID-19 estamos que evolucionamos y evolucionamos y que si te pones una mascarilla, si te pones dos, ahora te la quitas, ahora nuevamente estamos ya en los espacios cerrados con la mascarilla y de repente en 2 semanas mascarilla obligatoria para todos. Cuando evalúas prácticas, tenemos que tener un instrumento muy actualizado y que esté contextualizado en lo que estamos viviendo hoy, en diciembre de 2022. No ayuda a aplicar, salvo que sea un instrumento súper general, pero no ayuda a utilizar instrumentos que pueden ser de este año, pero que están descontextualizados o que no se acomodan a lo que es nuestra normativa nacional, como lo que estamos viendo en la COVID-19. Entonces, para que entiendas eso, pues tienes que leer y probablemente tengan que adaptar, ¿no? Un cuestionario base y lo tengan que adaptar de acuerdo a nuestra reglamentación actual, lo que estamos viviendo hoy en día, y tengan que elaborar su propio instrumento. Y para que elabores tu propio instrumento, obviamente tienes que ser el que más conoce sobre el tema. ¿Cómo yo me voy a atrever a preguntar sobre conocimientos y prácticas sobre la COVID-19 con solo lo que yo conozco, ¿no? Sin leer lo suficiente? ¿Cómo puedo explorar los conocimientos y calificar los conocimientos de otra persona si ni siquiera yo conozco realmente cómo es el tema? Entonces, tienes que leer. Para quienes van a construir sus propios instrumentos, lean lo suficiente. Para quienes van a adoptar instrumentos ya validados, que los han cogido de repente instrumentos estandarizados, internacionales, o de repente un instrumento interesante con buena validez y confiabilidad de un trabajo de tesis previo, de repente de una tesis de doctorado, no sé. Miren el instrumento y en la literatura intenten adoptar cuál es ese marco teórico, si es que está siguiendo alguna línea. Miren las dimensiones que utiliza ese instrumento y revisen el marco teórico en función a todas esas dimensiones, para que ustedes luego puedan describir sus variables muy relacionadas a su instrumento y no divorciadas. ¿Ok? Entonces, no cometan el error de elaborar lo que ustedes consideran en su marco teórico sin dejar de mirar su instrumento, porque luego eso se nota. Puede que ustedes desarrollen dimensiones en su marco teórico que no coinciden con las dimensiones de su instrumento. Y así lo van conociendo mejor. Y así, cuando vuelvan a ver ese instrumento, pueden decir, oye, pero ese instrumento que me pareció inicialmente bueno hace 2 semanas, ahora que estoy leyendo lo suficiente en el marco teórico, está horrible. Le falta. Esta pregunta está mal hecha, esta pregunta está insuficiente. No exploran estas dimensiones. Acá les faltó preguntar esto. Se van a dar cuenta. Sobre todo si son instrumentos que han cogido de una tesis. Puede haber algún factor de error ahí. Entonces, es un buen momento para que ustedes hagan una autoevaluación de qué cosa es lo que quieren llevar a su trabajo de investigación. ¿Bien? Entonces, es súper importante revisar la información, el marco teórico, para poder afianzar bien su trabajo. Y la redacción del marco teórico puede ser en algún momento un poquito complicada, ¿no? Complicada. Porque idealmente decimos, a ver, ¿qué voy a poner en mi marco teórico? Ya, voy a poner las definiciones de las variables. ¿Cuáles son mis variables?
con desempeño laboral y estrés, por ejemplo. Ya, entonces, ya sé, voy a hablar 10 hojas sobre estrés, voy a hablar 10 hojas sobre desempeño laboral y ya lo hice, ¿no? Entonces, si así fuese de sencillo el marco teórico, pues qué chévere sería, pero no lo es, porque luego van a dejar muchos vacíos de conocimiento que pueden repercutir en fases posteriores de su proyecto de investigación. Hay algún planteamiento, algunas líneas de qué cosas deben ir, que se los voy a comentar en un momento más. Pero la metodología para desarrollar el marco teórico también es súper importante. O sea, no se trata de, lo que voy encontrando, copio y pego y un monstruito, ¿no? Tiene que haber un orden, tiene que haber un contenido y para elaborar el marco teórico, pues ya tengo que haberle dado una revisada previa a toda la información que debo considerar en la elaboración. Entonces, voy a mostrarles los contenidos en un videito chiquitito sobre cómo, bueno, no tan chiquitito, creo que tiene 12 minutos, sobre cómo elaborar el marco teórico, que sería muy bueno que ustedes lo revisen, lo vean, para que puedan darse una idea de los cuidados que hay que tener. ¿Qué debe ir en un marco teórico? Un marco teórico, pues, obviamente, siempre, imagínense que quiero relacionar aquí dos variables, calidad de servicio y otra variable, X. Lo que debo cuidar es siempre teorizar sobre mis bases, sobre mis variables, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer sobre calidad de servicio, cuando ustedes agarran libros van a encontrar diferentes abordajes de la calidad de servicio, de la teoría. Algunos trabajan en 4, en 5 subítems, o lo que llamamos dimensiones, 5 partes. Entonces hay autores que tienen diferente abordaje de una misma variable, más rica, más sencilla. Fíjense si están en ese momento, ¿no? Si voy a trabajar patologías, por ejemplo, digamos, por ejemplo, la COVID-19 tan trazadora, obviamente no considero que haya teorías, ¿no? Sino que, ¿cuál es la forma que tú vas a adoptar? Puede ser, de repente, la definición de la enfermedad, la epidemiología de la enfermedad, donde vamos a trabajar ya todo el tema de las causas, de cómo se transmite, cómo se previene, o quieres llevar aparte otro ítem de la prevención, ¿no? Si, por ejemplo, tu trabajo sobre conocimientos y prácticas de la COVID-19, tienes que hablar sobre la COVID-19 con mucha fuerza, ¿no? Con mucho sustento sobre la patología de la enfermedad, que es lo que vas a llevar a tu instrumento de conocimientos, lo que preguntas, ¿no? Si yo voy a preguntar cuál es el virus que produce la SARS-CoV-2, la COVID-19, tengo que hablar sobre el SARS-CoV-2, obvio, ¿no? ¿Cómo voy a colocar en mi instrumento una pregunta que no he desarrollado en mi marco teórico? Ojo. Entonces, todas las preguntas que llevo a mi instrumento de conocimientos tienen que estar desarrolladas y sustentadas en el marco teórico con sus citas. Si voy a comenzar a hablar sobre prevención, si voy a hablar sobre el uso de las mascarillas, o cuando estaba de moda, que luego se demostró que no servía la mascarilla facial, en mi marco teórico tengo que hablar sobre la mascarilla facial, tengo que hablar sobre el tema de la mascarilla, que por qué 2 quirúrgicas, que por qué puedo llevar una mascarilla KN95. Ahí es donde tengo que colocar el sustento. ¿Ok? Por eso siempre les digo, el marco teórico tiene que hablar con tu instrumento. Entonces, todo eso yo lo voy a ir desarrollando dentro del ítem teoría y análisis conceptual. En una patología, de repente, vuelvo a repetir, no tiene tanto un abordaje como teoría, pero sí, obviamente, tiene sus componentes del análisis conceptual y sus dimensiones de esa variable. Si es una variable tan compleja como, por ejemplo, calidad de servicio, estrés, por ejemplo, desempeño laboral, hay muchas teorías sobre el tema y hay diferentes formas de abordarla. Adopten una, la que encaja mejor con su instrumento y la pueden desarrollar, ¿no? Como teoría de esa variable, el análisis conceptual, las dimensiones, es decir, cuáles son esos subítems que yo debo mirar, que debe estar muy relacionado también a las dimensiones de su instrumento. Y finalmente es importante hacer un repaso, qué instrumentos tenemos disponibles para medir esa variable. Y dentro de ese repaso que hagan ustedes de los instrumentos, ahí meten el instrumento que ustedes van a utilizar. Si es una escala conocida, ¿no? Entonces hay. Es importante que el alumno repase estos contenidos porque eso le va a permitir desarrollar mejor su instrumento, el instrumento es una de las partes bien importantes porque con eso recoges el dato que vas a analizar. Si tu instrumento recoge basura vas a analizar y tus conclusiones van a estar mal. Entonces tenemos que cuidar de tener un buen instrumento. Por eso es que miro muy bien y elaboro correctamente mi marco teórico, ¿no? Si son 2 variables, haré el mismo procedimiento con la segunda variable.
Y recuerden que el marco teórico, así como el planteamiento del problema, debe ir plagado de citas, ¿no? Y todas esas citas son las que luego yo voy a llevar a mis referencias bibliográficas. ¿Bien? Entonces, como creo que estamos bien en el tiempo, ¿sí? Estamos bien en el tiempo, vamos a ver este videíto sobre qué estrategia puedo utilizar para elaborar el marco teórico. ¿Ok? Voy a compartirles, permítanme. Un momentito. A ver, ¿dónde está? No se olvide compartir con sonido para poder tener el sonido del video. Sí, profesora. Ahorita lo levanto un segundito. Acá está. Copiarlo. Vamos. Ok. Listo. Ahora voy a compartir con sonido, ¿no? Con sonido. Ok. Listo. A ver, chicos, presten atención. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial en donde les explico cómo elaborar el marco teórico. Recuerden que el marco teórico se puede utilizar para un proyecto de investigación o como capítulo 1 para la tesis. Así que comenzamos. El marco teórico no es otra cosa más que una serie de conceptos y teorías que van a ser precisamente la base de nuestros argumentos para desarrollar nuestra tesis. Para realizar el marco teórico de forma adecuada es importante previamente realizar una revisión bibliográfica o una revisión de la literatura, es decir, todo lo que hay escrito sobre el tema. A partir de ese entonces y a la par tenemos que ir elaborando, y ese es un consejo, un índice de marco teórico, es decir, los temas y los subtemas precisamente que vamos a desarrollar a lo largo de este apartado. Los conceptos y las teorías que vamos a ocupar dentro del marco teórico o que vamos a investigar en el marco teórico, a definir, a desarrollar, tiene que estar en función del título o el tema de trabajo. Recuerden que a lo largo de estos tutoriales que hemos estado hablando, cómo elaborar el protocolo de investigación, utilizamos como un tema, digamos, de ejemplo, el tema del bullying, y este quedaría así: el bullying y estrategias de prevención en la escuela José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla. Por lo tanto, las dos variables que vamos a desarrollar en el marco teórico pues será el de bullying. Cuando la cocina no es lo tuyo, Didi Food te rescata con hasta un 50% de descuento en tu primer pedido. Y el de estrategias de prevención. ¿Ok? Una vez que tenemos claro las variables que vamos a investigar y desarrollar en nuestro marco teórico, bueno, vamos a hacer un índice precisamente de este marco teórico. Recuerden algo muy importante. A veces en el caso de los proyectos de investigación nos piden elaborar un marco teórico, aunque también en las tesis como capítulo 1, pues también es elaborar el marco teórico. Entonces les puede servir de las dos formas. Para elaborar el índice de marco teórico debemos considerar que, bueno, se utilizan números arábicos en la seriación. Vamos a empezar con el 1.1. Yo lo que les aconsejo aquí en estos casos es que no ataquemos directamente las dos variables. Como vamos a hablar de bullying, y el bullying es un tipo de violencia, entonces lo que yo les aconsejo aquí es que precisamente veamos primero lo que sería la violencia en general. Después, en el caso de la violencia, pues hay que definirla. Entonces podemos poner de esta forma. Definición. Después vamos a hablar sobre las teorías explicativas precisamente de la violencia. Entonces ponemos 1.12, teorías explicativas de la violencia. Y dentro de las teorías explicativas de la violencia vamos a investigar, precisamente para eso es importante la revisión de la literatura, revisar los índices, sobre todo de los artículos, de los libros que hablen sobre este tema. Bueno, nos va a dar pauta para desarrollar o elaborar precisamente estos subtemas. Y de esto se puede desprender, bueno, lo que serían las teorías activas o innatas.
Latistas. 1.122 teorías reactivas o ambientales. Ok, bueno, ya tenemos entonces del tema de la violencia, bueno, todos los temas y subtemas que vamos a desarrollar. De ahí ya podemos irnos directamente al tema que nos compete, una vez que ya queda claro lo que es el tema de la violencia, bueno, a lo que sería el bullying. Nuevamente aquí les aconsejo definir lo que es el bullying, así háganlo con sus temas, los trabajos que ustedes vayan a realizar. Después de definirlo vamos a hablar sobre los tipos de bullying. Y de aquí pueden incluso ustedes hacer más subdivisiones, ¿no? Los tipos de bullying que existen, si quieren hacerlo, o dejarlo así nada más general. Y entonces, bueno, aquí atacamos lo que sería el tema del bullying. Y nos vamos con un tercer tema, que recuerden que es la segunda variable, es la prevención de acoso escolar. Y aquí pueden ustedes poner las divisiones que ustedes quieran, ¿no? Puede ser prevención primaria, secundaria, etcétera, si es que la hubiese. Y así tendríamos nosotros, a grosso modo, un índice que vamos a desarrollar precisamente en nuestro marco teórico. Una vez que tenemos nuestro índice tentativo del marco teórico, que va a ser precisamente nuestra guía para desarrollarlo, bueno, vamos ahora a redactarlo. Lo primero que tenemos que hacer es agregar o incorporar una introducción en donde le vamos a decir al lector, bueno, qué es lo que se va a encontrar en este apartado, que no es otra cosa más que una serie de conceptos y teorías sobre nuestro tema. Así como hemos hecho en el índice, si ustedes recuerdan, el primer tema era el de la violencia, empezamos con la definición, y bueno, aquí es muy importante agregar las definiciones, ya sea con cita textual o parafraseado. Si ustedes no saben lo que es una cita textual o parafraseado, recuerden que el parafraseado no es otra cosa más que con nuestras propias palabras, bueno, poner la idea del autor. Y la cita textual, bueno, es que es las palabras totalmente del autor, o sea, se toma tal cual la información. Y en el caso de la cita textual, bueno, hay dos tipos, que es la corta, que son de menos de 40 palabras, hasta 39 palabras, o la cita larga, que es más de 40 palabras. Cuando se utiliza la cita textual corta o larga, el formato es diferente. Por ejemplo, este formato se utiliza para la cita textual larga. Yo tengo ahí una serie de videos de los que hemos estado haciendo, sobre todo el uso de las normas APA, que son las que más se utilizan para elaborar los protocolos o proyectos de investigación, y pueden consultar mi página ahí en el canal, o les dejo por aquí el link para que sepan utilizar las normas APA, que van a ser muy importantes las citas, pues en la hora de elaborar nuestro marco teórico. Bueno, entonces ya tenemos aquí la definición por varios autores. Siempre es muy importante apoyarse en autores reconocidos, ¿ok? Para desarrollar nuestro marco teórico. Aunque también es muy, muy importante, ¿sí?, que después de elaborar o utilizar autores, va a ser muy importante cerrar nuestro apartado siempre con palabras de nosotros, como si fueran nuestras conclusiones dentro de este mismo apartado. Si no, el problema es que parecería que fuera nada más, pues de alguna manera, copiar y pegar, no las citas, sino también que debe haber reflexión por parte de nosotros de lo que estamos utilizando como conceptos o teorías. Ok, volvemos a lo mismo. El segundo punto, recuerdan que era el de las teorías explicativas de la violencia. Bueno, hacemos una breve introducción también aquí de lo que vamos a realizar en este subapartado. Y bueno, vamos explicando precisamente cada una de las teorías y con los autores. Hay que citar los autores. Acuérdense que se puede utilizar directamente desde Word. Nuevamente, yo por ahí les dejo el link para que sepan cómo utilizarlas y se les haga súper fácil elaborarlo. Aquí nuevamente, vean, les puse en rojo, estamos utilizando autores que hablan sobre este tipo de teorías, que es por ejemplo la teoría de genética, la teoría etológica. Pueden hacer un pequeño resumen, ¿no?, para que después ustedes lo puedan pasar a su trabajo. Todo está citado con autores, la teoría de la personalidad, etc. Y finalmente lo que les dije, siempre hay que cerrar precisamente con nuestras propias palabras como una conclusión de cada uno de los apartados. Y así nos podemos ir con cada uno de ellos. Si ustedes se dan cuenta, las teorías reactivas, igual autores, ¿no?, que están en rojo, vean, y finalmente cerramos con una conclusión que nosotros
vayamos a hacer. Es muy importante, si estás hablando de teorías, señalar cuál es la teoría que tú vas a ocupar y por qué vas a ocuparla. Normalmente lo que hay que poner es qué es la que más se adecua a nuestra población de estudio, a nuestro objeto de estudio, y entonces, bueno, siempre es importante hacer la aclaración en nuestro trabajo. ¿Ok? En este caso yo lo que puse aquí fue que vamos a hacer un trabajo, va a estar basado en nuestro trabajo en un enfoque ecológico. Y bueno, llegamos al tema 2, que es el bullying, nuevamente la definición, y aquí está, bueno, los autores que estamos utilizando, los tipos, ¿no?, de bullying. Es importante tener una base de, digamos, de bibliografía. No sé, pueden ser al menos aproximadamente unas 10, 12 bibliografías, por ahí unos 8 libros, unos 4 artículos, unas 2 o 3 páginas de internet. No hay que abusar de las páginas de internet, más o menos para balancearlo, ¿no? En este caso. Entonces aquí vemos los diferentes tipos: la agresión física directa, la agresión verbal, etcétera. Es decir, agotar todos los tipos o aspectos que estemos desarrollando en el trabajo. Y casi siempre hay que utilizar autores que hablen o que sean especialistas en cada uno de los puntos. Vean, nada más se hace un solo párrafo. También no se puedan o no se tengan que extender tanto, ¿no?, en ese sentido. Y finalmente tenemos lo de la prevención de acoso escolar, que también otra vez a partir de los autores, etcétera. Y finalmente vamos a cerrar con nuestras propias, por ejemplo, palabras, ¿no? Vamos a ir cerrando este apartado. Y así es como podemos desarrollar precisamente nuestro marco teórico. ¿Ok? Eso sería todo. Ok, entonces, como ven ustedes, alumnos, aquí en este video, un poquito extenso, pero bien detallado, la elaboración del marco teórico, si bien es cierto, tiene sus contenidos, sus partes, se va a ir desarrollando a medida que ustedes vayan, la idea es revisar varios textos, varios libros, ir construyendo de repente primero el esqueleto. Eso es súper importante. Y a medida que ustedes van leyendo, van colocando los subtítulos. Oye, no me voy a olvidar que aquí tengo que hablar sobre ese tema. Oye, no me voy a olvidar que las dimensiones para esta variable van a ser A, B, C, D según el autor. Y van colocando sus citas, ¿no? Para luego llevarlos a referencias bibliográficas. Y luego cuando ya han mapeado todo, pues esa es la técnica de Hernán Pérez le llama la técnica del mapeo. Mejor, yo creo que esa técnica del índice es mucho más práctica. Una vez que han repasado todos los actens que van ustedes a desarrollar, ya miraron toda la bibliografía, consultaron todo, luego le van poniendo ya la letra, ¿no? Y ya tienen ya reservado ahí de qué autores van a sacar, y no se les va nada. Entonces, fíjense que para el marco teórico realmente no se trata de ir colocando lo que encuentran, sino de planificar previamente qué cosas voy a colocar para luego comenzar a introducir esos textos. Las dos formas funcionan, o sea, la improvisada y la metodológica funcionan. El tema es que cuando el marco teórico no es suficiente, no está bien pensado, bien elaborado, no les va a servir mucho luego cuando quieran interpretar sus resultados. O puede ser que no hable con el instrumento, como les decía hace un momento, ¿no? Y eso ya se ve luego en fases posteriores. Por eso, cuando ustedes tienen un espacio para hacer su instrumento, hay que hacerlo de manera reflexiva. Ahora, la tarea para ustedes es, ahora que terminemos esta sesión, revisen el contenido de su marco teórico, revisen su instrumento, revisen las dimensiones de su instrumento y pregúntense, ¿mi marco teórico está suficiente? ¿Hay algo que debo complementar? ¿Hay algo que no he leído? O lo que he puesto en mi marco teórico, ¿conozco lo suficiente para luego mandarme a discutir mis resultados cuando tengan mis datos? ¿No? ¿Reconozco en mi marco teórico ese instrumento? ¿Ok? Entonces, si hay algo que ahí no cuadra, es el momento para que ustedes, quienes ya tienen su marco teórico, lo complementen, ¿no? Y no se olviden ordenarlo. Primero, todo el abordaje teórico, si es que de alguna teoría propiamente, si es que compete, depende mucho del tema que están desarrollando, o el análisis de las definiciones de su variable, las dimensiones, y finalmente hagan un repaso sobre qué instrumentos se utilizan para medir. Es una parte reflexiva muy importante porque en algún momento ustedes tienen que decir, ¿por qué seleccionaron el instrumento que seleccionaron? ¿Por qué? ¿Por qué no otro? ¿No? Y esta es una pregunta muy importante que por ejemplo, ya durante las sustentaciones se hace, ¿no? ¿Por qué escogiste esta escala? ¿Por qué escogiste este inventario? ¿Por qué?
Entonces el alumno tiene que estar suficientemente posicionado y justificar por qué. No puede ser, porque es lo primero que encontré, ¿no? Sino porque de repente ustedes han identificado que es más breve, que es más práctico, que es una versión actualizada, que comparada a otras, y eso es lo que tienen que colocar en su marco teórico, comparada a otros instrumentos disponibles para medir, por ejemplo, la depresión, yo utilicé este inventario de Beck por las razones siguientes, ¿no? Entonces, eso es un momento reflexivo también que lo tenemos que trabajar durante la elaboración del marco teórico. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí para entrar a antecedentes? Igual les voy a colgar la presentación para que accedan al video y todo eso, ¿no? Pero si alguna pregunta, por favor, si no avanzamos a antecedentes. Algunas cositas ya para cerrar, ¿no? Interesantes cuando ustedes elaboran su marco teórico, lo voy a poner en presentación. Ok, entonces, nos decía también el autor del video, ¿no? Busquen libros y revistas especializadas, ni muchas ni tan poquitas que pueda quedar un abordaje completo de lo que ustedes quieren desarrollar. Busquen también bases de datos especializadas, bases de datos de revistas de impacto cuando van a desarrollar tanto la revisión de sus antecedentes como de su marco teórico. Identifiquen claramente sus variables, si son variables complejas, en dimensiones, las mismas que están utilizando en sus instrumentos. No se olviden hacer las citas y las referencias bibliográficas en el estilo que han adoptado. Nosotros en enfermería estamos trabajando con APA. No sé si aquí, profesor Cáceres, si me ayuda, las citas o el proyecto se está presentando ya en Vancouver o también estamos haciendo en APA, no lo sé. En ciencias biomédicas debe ser Vancouver, pero lamentablemente la universidad nos obliga a que el esquema oficial es APA, ¿no? Así que estamos de momento siguiendo APA, ¿no? Ah, ya, perfecto, doctor, perfecto. Luego, no existe un mínimo máximo de hojas, ¿no? Muchas veces se preguntan, quizás ustedes ya llevaron un curso previo, ¿cuántas hojas tiene que tener el marco teórico? O sea, no se trata de las hojas, se trata de la calidad del contenido. Y obviamente lo que dijimos, ¿no? El repaso del marco teórico es básico para el sustento de la fortaleza científica de todo su trabajo de investigación. Y de la mano con la elaboración del marco teórico están los antecedentes. Los antecedentes vienen a ser lo que siempre llamamos el estado del arte de la investigación. Es decir, cuánto se ha investigado sobre el tema que a ustedes les interesa, cuánto ya se conoce y qué cosa es lo que estaría pendiente, qué no se conoce o dónde están las, ¿cómo se llama esto? Las contraposiciones, ¿no? De repente algunos investigadores encontraron una cosa, otros otra cosa, se contraponen. Entonces, ¿dónde está de repente esa discusión? Eso es lo que tenemos que saber cuando nosotros vamos a mandarnos a hacer un trabajo de investigación. Aquí en la universidad, bueno, siempre ustedes van a encontrar, ¿no? Criterios de la pregunta de investigación, que sea innovadora, que profundice en el conocimiento. Pero dentro del ambiente universitario, el objetivo de enseñar metodología de la investigación científica en los ambientes universitarios es enseñarle al alumno a investigar. Entonces, probablemente ese rigor de que sus investigaciones tienen que ser súper novedosas, tienen que descubrir la pólvora, si ya repasaron algo que ya se hizo, eso no vale. No siempre esa es la mirada, porque lo que nos interesa es que el alumno salga con esas semillitas de cómo se investiga. Cuando ustedes estén fuera del aula universitaria y cuando ya comiencen a hacer sus trabajos de investigación, obviamente producto de sus iniciativas, de lo que ven día a día, de esos bichitos que tenemos a veces que, oye, ¿por qué lo hace él así? ¿Por qué lo hace él de la otra forma? ¿Cuál es lo correcto? Voy a averiguar. Quizás allí ya el tema de la innovación y de la novedad va a estar pendiente, pero mientras ustedes estén en las salas universitarias, quizás ese no es el criterio más importante que los docentes hacemos, sino es la rigurosidad de la metodología, así sea un tema que, bueno, ya otros lo han revisado. Bien, entonces, con esas perspectivas, muy raro que los alumnos planteen preguntas donde digan, pero profesor, nadie lo ha hecho, no tengo antecedentes. No. Probablemente no estás buscando bien tus antecedentes. Dudo mucho que nadie lo haya hecho. O no hay porque estás planteando mal. Muchas veces planteamos, por ejemplo, relaciones entre variables, que queremos relacionar papas con camotes. Y no encontramos. Y cuando el alumno comienza a hacer sus antecedentes, encuentra, él quiere relacionar la variable A con la variable B.
y encuentra la variable A con la variable Z, la variable A con la variable Y, pero la variable B no la encuentra. ¿Y por qué no la encuentras? Y cuando le dices, oye, espérate un ratito, ¿pero qué te dice la literatura? ¿Revisaste cómo es la naturaleza de tus variables? ¿Realmente puede haber relación entre ellas? ¿Es plausible eso? Entonces el alumno dice, no, es cierto, no lo he encontrado, no hay. Entonces, no es que no hay, ni nadie lo ha investigado, es que tu planteamiento teórico está yendo por mal camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es una muy buena oportunidad para fortalecer sus competencias de búsqueda de información y para guiarse entre todo lo que se ha investigado, qué cosa, por qué camino deben ir ustedes. No es un plagio. Muchos colegas a veces me dicen, Janet, ¿por qué insistes tanto en los antecedentes? Los alumnos lo que están haciendo es copiar trabajos de investigación. No. O sea, es un buen momento para que el alumno explore todo lo que hay y si encuentra similitud en sus trabajos de investigación, es el momento para que el alumno vea cómo lo hicieron otros autores, cómo lo piensas hacer tú. ¿Qué plantearon ellos? ¿Con qué tipo de personas lo hicieron? ¿Cuáles fueron sus criterios de inclusión, exclusión? ¿Tú lo vas a hacer así? Y si te estás equivocando y lo quieres hacer de otra manera, ¿por qué no te fijas cómo lo hicieron otros que ya publicaron sus trabajos de investigación en revistas indexadas, revisadas por expertos, por varias miradas? Y si están publicadas y las estás cogiendo, estos trabajos de investigación de revistas de alto impacto, entonces probablemente ellos se equivocaron menos de lo que podrías equivocarte tú. Entonces, mira todas esas condiciones en las que hicieron ellos esos trabajos si es que tú lo quieres replicar. Aprende de lo bueno, no se trata del plagio, sino se trata de aprender. Este es un buen momento para hacer entonces esta búsqueda de los antecedentes de investigación, pero nunca se olviden que los antecedentes de investigación que ustedes tienen que buscar debe estar en el contexto de lo que ustedes quieren. Si yo estoy buscando y yo quiero hacer un estudio correlacional, poco me ayuda a buscar estudios eminentemente descriptivos de una u otra variable, muy poco. No es que no me sirvan, pero me ayuda muy poco. Yo necesito buscar estudios correlacionales de A y B como yo lo estoy planteando, porque lo que quiero responderme es si A y B tiene relación directa, o negativa, inversa, positiva. ¿Y cómo voy a contrastar mis resultados con un antecedente que no tenía ese contenido? Simplemente veía la variable A por un lado y la variable B por otro lado. Yo quiero saber si tiene relación o no. Mis antecedentes tienen que responderme eso. ¿Hay relación o no entre la variable A y B que a ti te interesa investigar? Si estoy haciendo un estudio experimental sobre la eficacia de una intervención educativa, por ejemplo, para mejorar el conocimiento de algo, mis antecedentes tienen que ser de diseños de intervención, experimentales. ¿Yo qué hago buscando un estudio descriptivo sobre el conocimiento de la hipertensión cuando mi intervención era para mejorar el conocimiento de la intervención, del conocimiento de la hipertensión? Entonces yo tengo que buscar antecedentes de la eficacia de diversos mensajes o contenidos educativos para mejorar el conocimiento sobre la adherencia al tratamiento, por ejemplo. Y los contenidos de esas intervenciones son las que yo debo comprar con los míos. Entonces, no se olviden, los antecedentes tienen que estar contextualizados en el tema que a ustedes les interesa. Tampoco es rellenito, tampoco se trata de meter. Pero, Janet, todos son de hipertensión. ¿Cómo? Sí, pero estás metiendo descriptivos, correlacionales, experimentales, cualitativos. ¿Qué es eso? No se trata de rellenar. Se trata de que busques los mejores antecedentes que le van a dar forma a tu propio trabajo y cuando tú termines de hacer tu trabajo de investigación puedas contrastar tus resultados con estos antecedentes. Si yo estoy haciendo un estudio eminentemente cuantitativo correlacional y pongo como antecedentes un cualitativo, ¿qué voy a comparar ahí? Si estoy haciendo un estudio correlacional sobre, por ejemplo, si la edad es un factor de riesgo para las caídas, ¿qué voy a hacer si mi antecedente es sobre conocimiento del cuidador sobre la caída? ¿Qué nada que ver? Los dos estudios son sobre caídas, sí, pero ¿cómo te sirve un estudio de cuánto conoce el cuidador sobre las caídas cuando lo que tú quieres responder es si la edad es un factor de riesgo o no para las caídas? Eso búscalo en diseños como el tuyo, que haces controles o transversales analíticos o de repente de cohortes experimentales. ¿Qué haces con un descriptivo? Ojo. Entonces, los antecedentes tampoco son el rellenito del trabajo de investigación. Tienen que ser los antecedentes. Entonces, ¿qué cosas tenemos que conocer de los antecedentes? Bueno, los antecedentes obviamente tienen un bloque, ¿no? Tenemos los antecedentes internacionales y los nacionales, que se han encontrado en trabajos nacionales y que en internacionales.
¿Los internacionales de dónde? Y aquí hay mucha discusión. Ahí por ahí les dejo mis percepciones personales, ¿no? Estoy haciendo un estudio, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajo y el tema sobre mortalidad neonatal. Y en las publicaciones que hago, siempre busco estudios internacionales, pero me gusta buscarlos contextualizados a nosotros. O sea, profundizo estudios internacionales en el contexto de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nosotros en Latinoamérica tenemos un comportamiento muy particular e interesante del manejo de la mortalidad neonatal. ¿Qué hago yo metiendo estudios por ejemplo, en África, donde en África sabemos que pues lamentablemente es el continente que duplica o triplica la tasa de mortalidad neonatal de Latinoamérica y obviamente la nacional? No me ayuda mucho. Lo que ellos hagan o lo que hayan encontrado es un contexto un tanto diferente al nuestro, inclusive por la forma como se mueven sus instituciones, el tema de las matronas, el tema de quienes atienden el parto. Hay indicadores que no son compatibles como los nuestros. Entonces, ¿qué hago yo buscando antecedentes internacionales de África, por ejemplo? Entonces, también ese es un buen momento para que ustedes reparen qué me conviene colocar y qué no. Depende del contexto y la patología que ustedes están viendo, obviamente. Estoy haciendo viruela del mono, obvio que voy a colocar, pues, información internacional de Europa, información puede ser de algunos lugares de África, porque es una patología entre relativamente emergente y donde hay mucha experiencia en las investigaciones en otros continentes donde ya había aparecido anteriormente, lo que era África y bueno, ahora no, recién Europa, América, ¿no? Entonces, claro, depende mucho del momento, pero nuevamente no se trata de rellenito, el primer internacional que me caiga lo meto. Fíjense si realmente vale la pena o no incluir. ¿De dónde busco los antecedentes? El primer lugar donde tengo que buscar los antecedentes son revistas de alto impacto, revistas indexadas, ¿no? Esas revistas donde los autores, cuando lo han publicado, sus trabajos de investigación han pasado por la mirada de otros investigadores, conocedores del tema, conocedores de metodología de la investigación, conocedores de ética. Esa particularidad de que todo este conjunto de expertos haya revisado esos trabajos, los haya corregido, los autores hayan tenido que levantar observaciones, rectificarlas y difundir a la comunidad científica algo bien hecho, es muy bueno. Este proceso riguroso no siempre pasa por las tesis, ya sea de posgrado, no siempre. No digo que las tesis de posgrado sean malas. Sin embargo, las posibilidades de encontrar algunos sesgos, algunos vicios, van a estar latentes, porque vuelvo a repetir, la investigación en la universidad tiene un objetivo diferente, ¿no? Entonces, el primer lugar donde tienen que buscar antecedentes son las revistas indexadas, de calidad, de alto impacto. ¿Dónde las encuentro? Pues las encuentro en buscadores de calidad, como por ejemplo, pues BBS, como por ejemplo PubMed, como por ejemplo Scopus, o si es que tuviese posibilidades. La universidad está trabajando con las bases de datos EBSCO, por ejemplo, el CEVIER. Entonces, por ahí tengo confianza de que las revistas que voy a revisar, la información es de calidad, ¿no? Ha sido previamente validada. Deben ser relevantes y apoyar lo que les decía, ¿no? Deben apoyar su investigación. O sea, ¿qué hago yo relacionada, trabajando una tesis de una revisión bibliográfica cuando lo que quiero es encontrar de repente el nivel de conocimiento de algo, ¿no? Entonces, tiene que ser compatible. Actualizadas, bien documentadas y nunca se olviden, parafraseando los resultados. O olvídense eso de ir al abstract, copiar y pegar como antecedente. El antecedente se estructura y se parafrasea y lo vamos a mirar ahora. Otra cosa importante en los antecedentes es que tienen que tener una estructura, ordenados, claros, resumidos, un antecedente por párrafo. No cometan ese error jamás de colocar un antecedente en 2 o 3 párrafos, un antecedente en un solo párrafo, citando al autor, ya sea en Vancouver o en APA, como lo estamos haciendo. Y obviamente no tienen que colocar todos los resultados de la investigación, solo coloquen la que van a llevar ustedes a contrastar con sus resultados finales, ¿no? Porque una investigación que fue hecha por otra persona tiene muchos resultados interesantes, pero ustedes solo cojan lo que les interesa, lo que van a contrastar con su hipótesis, con su pregunta, con su objetivo. No interesa colocar todos los resultados. Entonces aquí les dejo un par de ejemplos de cómo desarrollar o redactar los antecedentes, para quienes todavía tienen alguna dificultad ahí.
Nunca nos olvidemos, por ejemplo, los apellidos iniciales, ¿no? Si lo vamos a hacer en estilo APA. Primero hay que colocar de quiénes son los autores, ¿no? En APA nos dice que hasta 2 autores podemos referenciar. Si tenemos ya de 3 autores a más, le colocamos, por ejemplo, Rodríguez et al. Si solo tiene 2 autores, colocamos los apellidos con I. Y si tiene un solo autor, pues colocaremos simplemente Rodríguez. Y colocamos entre paréntesis el año, ¿no? ¿El año de qué? ¿El año de la publicación o el año que se hizo el estudio? El año de la publicación. Puede ser pacientes del 2019, pero la publicación se hizo en el 2022, entonces aquí colocamos 2022. Luego, fíjense, en celeste, tienen ustedes el párrafo del lugar donde se hizo. Esto es muy importante, sobre todo en los antecedentes internacionales, ¿no? Porque a veces colocamos nombres de hospitales que ni reconocemos, ¿no? Entonces siempre es bueno colocar dónde. ¿Dónde hizo Rodríguez? ¿Dónde hizo este estudio? Lo hizo en Ecuador. Y luego colocar la metodología que utilizaron, ¿no? Queremos saber qué metodología, perdón, el objetivo. Ahora un poco de agüita, creo que ya. La temperatura, la fiebre. Entonces, no se olviden colocar el objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de ese trabajo? O pueden colocar el título entre comillas, ¿no? Generalmente utilizamos el objetivo, porque el objetivo pues es un reflejo del título, ¿no es cierto? O por lo menos el objetivo es mucho más claro que el título, porque a veces en las publicaciones los títulos, pues por ahí que pueden ser un poquito muy genéricos, depende mucho de las pautas de la revista donde se ha publicado, qué pautas exige para su título. Entonces, más claro nos puede quedar el objetivo, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Relacionar el estrés y la calidad del cuidado y el servicio de emergencia, etc. Muy bien. Luego, ¿qué viene? Viene todo el bloque de la metodología, señalando primero qué tipo de estudio es. No se olvide, porque este estudio tiene que ser muy parecido al que ustedes están desarrollando, ¿no? En este caso es un correlacional. Y dentro de la metodología siempre vamos a colocar, pues, quiénes y cuántos participaron. Importante para saber qué tan grande o qué tan chiquito fue esta población o esta muestra. Entonces, en este caso nos hablan de que trabajaron con enfermeros de servicio de emergencia y 207 pacientes de servicio de emergencia. Porque recuerden que midieron estrés en los enfermeros y calidad percibida por los pacientes. Luego viene otro bloque, que ya son los resultados. Y los resultados, como les decía, siempre compatibles con lo que me interesa. Porque pudieron haber muchos otros resultados aquí, ¿no? Por ejemplo, que las enfermeras todas tuvieron 25 años de servicio, que había, qué sé yo, pues el 80% eran enfermeras. Bueno, son hallazgos, pero a mí no me interesan. Si yo quiero profundizar en este trabajo, me voy a las referencias bibliográficas y lo leo. Aquí lo que me interesa son los resultados compatibles con mi trabajo, no otros datos, ¿no? Entonces, si mi trabajo es un estudio correlacional sobre estas variables, me voy a fijar en qué encontrar. Y si es un estudio correlacional de 2 variables, o es un estudio, por ejemplo, de factores asociados, tengo que buscar en los resultados de este estudio qué factores se encontraron asociados. Eso es lo que tengo que buscar, ¿no? Entonces pondré el factor 1, con qué tipo de medida de asociación, el factor 2, el factor 3, cuáles fueron significativos. Eso que yo estoy tratando de buscar en mi trabajo, eso es lo que voy a explotar acá. Si es un correlacional, pues mínimo tengo que poner cuál fue el resultado de la variable 1, cuál fue de la 2 y cómo se encontró esa relación. ¿Hay o no hay relación? ¿Qué dice ese autor? ¿No? Porque yo estoy haciendo un estudio correlacional y eso es lo que me interesa. Entonces, por eso es que si yo, por ejemplo, acá agarro un cualitativo, no tengo punto de comparación con un correlacional. Entonces, ahí es donde tengo que mirar qué tipo de antecedentes me convienen colocar en mi trabajo. Recuerden que los antecedentes les va a servir para contrastar sus resultados en la discusión. Tienen una razón de ser. Si hacen una buena búsqueda de antecedentes, pues su discusión, en cierta forma, ya está asegurada. Y finalmente, lo que tienen que colocar ya es la conclusión final del estudio, que muchas veces ya está enunciado también en el trabajo, o lo pueden ustedes hacer con sus propias palabras, sin deformar el contenido del estudio, ¿no? Pero acá sí, hay muchas cosas que se pueden parafrasear. Quizás el objetivo no se parafrasea, pero los resultados ustedes lo acomodan, haciendo simple, sencillo, claro, pero obviamente no van a deformar los porcentajes, la significancia. Pero muchos alumnos me dicen, pero Janet, ¿cómo vamos a parafrasear los antecedentes? Eso se copia del Astra. No es así. Ustedes con sus propias palabras pueden colocar, limitar, ¿no?
No siempre en el abstract está toda la carnecita que ustedes necesitan. Muchas veces tienen que entrar a ver los resultados en el texto del documento o tienen que interpretar tablas, ¿no? Entonces lo interesante aquí es colocar lo que les sirve a ustedes. Y ahí utilizan mucho el parafraseo, porque cuando al final les pasen a ustedes el software antiplagio, el marco teórico, el planteamiento del problema y los antecedentes son los lugares donde más coincidencias, entre comillas, plagio, tiene el alumno. Entonces luego es todo un tema que tienen que volver a reescribir. Entonces, para no hacerlo, utilicen el parafraseo desde ya. Ok, entonces igual acá no se diferencia mucho este ejemplo. Lo importante es que tiene una estructura. Por favor, no omitan cosas importantes en los antecedentes. Siempre autores, lugar donde se hizo, cuál fue el objetivo, cuál fue la metodología, qué encontraron y alguna conclusión importante que le pueda llevar a ustedes luego a su discusión, si es que aplica. ¿De acuerdo? O si no, sus conclusiones. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre los antecedentes? Vamos a ir a comer. No, todavía no. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, disculpe, respecto Adelante. al antecedente, es decir, todos los antecedentes que debemos poner tienen que tener el mismo instrumento. No. De preferencia, una metodología o el diseño muy similar al que ustedes están utilizando, pero no el mismo instrumento, porque obviamente se pondrían una camisa de fuerza y de repente por ahí tendrían mucha pérdida de información. Si encuentran si encuentran antecedentes que utilizaron el mismo instrumento de ustedes, bingo, esos son sus antecedentes favoritos. Y eso lo tienen que resaltar cuando lleven a sus discusiones. ¿Qué encontraron esos antecedentes cuando aplicaron el mismo instrumento que ustedes? Pero también pueden encontrar otros antecedentes con instrumentos diferentes. Recuerden que de alguna otra forma esos instrumentos fueron previamente evaluados por esos investigadores y reconociendo que pueden medir la variable, tal como otros instrumentos. De presión con un instrumento, con otro instrumento. No se exijan tanto. ¿Ok? Pueden ser con otro tipo de instrumentos. Pero obviamente que midieran la misma variable, ¿no? De presión, que es lo que a ti te interesa. ¿Ok? Entonces, no es necesario que sea el mismo instrumento. Ahora, el tiempo. La universidad sugiere que los antecedentes sean de los últimos 5 años y tiene sentido eso porque obviamente la investigación pues va creciendo permanentemente, entonces nuevos trabajos de investigación van aflorando, entonces nosotros podemos buscar los más recientes. Sí, a veces pasan los correlacionales. Encuentro pocos trabajos de investigación de los últimos 5 años. Entre la variable A y B, que es lo que a mí me interesa, puedo recurrir a algunos antecedentes un poquito más antiguos. Pero obviamente no todos tienen que ser así. Calculen, puede ser que el 70% de sus antecedentes, 10, 12 antecedentes, el 70% de ellos, por lo menos unos 7, 6 deberían ser bien actuales y podrían ustedes complementarlo con algún buen antecedente más antiguo que hayan encontrado, porque si uno bueno, ¿no? O sea, si es un correlacional de las mismas variables que ustedes están buscando, o por ejemplo con el mismo instrumento que ustedes están haciendo, o con una población bien grandota, o que se haya hecho en el nivel más próximo local a donde ustedes lo están haciendo. Tiene que haber un criterio de por qué consideraron que siendo un poco antiguo es un buen antecedente, ¿no? Para colocar, ¿ok? Entonces tampoco debemos tener esa camisa de fuerza de que tiene que ser de los 5 años y no más. Hay situaciones y hay situaciones. En la bibliografía, en el marco teórico sí no es tanto que sea los 5 últimos años, porque hay muchos libros que pueden ser más antiguos, pero todavía siguen siendo el coquito del tema. Entonces eso depende de qué autor estoy referenciando, ¿no? Siempre voy a apostar por la bibliografía más reciente, más actualizada. Si obviamente estoy viendo temas emergentes, como por ejemplo COVID-19 o qué sé yo, viruela del mono, obviamente mi bibliografía va a ser reciente porque son enfermedades nuevas, ¿no? Relativamente nuevas como la viruela del mono. Pero si estoy viendo, por ejemplo, un tema tan estudiado como calidad de atención, por ejemplo, quizás pueda citar a autores
más antiguos, ¿no? No necesariamente los últimos 5. ¿Bien? Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces, ok, profesor, adelante. Sí, no, disculpe, para ya dar pase a la práctica, no sé si, por favor, para que dé las conclusiones del tema, para ya dar pase a la práctica, pero nos quedan solo 2 horas para la práctica, por favor. Perfecto. Sugerirles, en esta última parte, permítame un ratito. Sugerirles entonces para que ustedes hagan una buena búsqueda de información, por favor, no se olviden, alumnos, la calidad de los buscadores que estamos revisando. Siempre, ustedes pues todos utilizamos el académico, que es el más básico, es bueno, es súper sencillo, el Google académico, pero el Google académico tiene un problema, ¿no? Por ejemplo, acá, tema X neonatal. El problema con el buscador del Google académico es que te va a incluir aquí revistas, tesis, de todo tipo de calidad. Hablemos de las revistas, de todo tipo de calidad, no solamente revistas de alto impacto. Entonces podría condicionarte a cierto error. Para que podamos hacer una buena revisión, miremos el Google académico como una cosa rápida e interesante, pero no nos olvidemos de repente algún buen buscador de revistas latinoamericanas y un buscador en inglés. En el caso de las revistas latinoamericanas de ciencias de la salud, yo les sugiero utilizar BBS. La Biblioteca Virtual en Salud, quizás ya lo han visto. La Biblioteca Virtual en Salud tiene dentro de su biblioteca, dentro de su portal electrónico, importante información, por ejemplo, de LILAC, que es la Biblioteca Latinoamericana en Ciencias de la Salud. Entonces, como que ustedes están haciendo una búsqueda 2 en 1. Yo entro a la Biblioteca Virtual en Salud y automáticamente estoy entrando a LILAC. Y también tiene alrededor del 70% de revistas que se publicaron en Cielo, que seguro lo reconocen, que también es un buscador muy bueno y muy fácil de usar, en Cielo. Y también tiene alrededor del 40-50% de las revistas publicadas en PubMed. Entonces, no tiene todo lo de Cielo, repito, no tiene todo lo de PubMed, pero es un muy buen buscador macro cuando quieren buscar revistas latinoamericanas o quieren hacer una búsqueda fácil en español, ¿de acuerdo? Entonces, siempre revisen, aquí en ustedes pueden utilizar en esta cajón de búsqueda, ustedes pueden utilizar términos como de lenguaje natural, ¿no? Y también pueden intercalar con términos de Eximesh, que seguro que ya lo han revisado en metodología 1. Los descriptores en ciencias de la salud, aquí tienen el acceso al glosario de los descriptores en ciencias de la salud, o EMESH, en sus acrónimos en inglés. Tienen la versión más actualizada para que ustedes puedan buscar aquí cuáles son los términos en lenguaje tesauro que tienen que ustedes utilizar para hacer su búsqueda, ¿de acuerdo? Entonces, yo les sugiero mucho que utilicen este portal. Y el otro portal que le sugiero y que seguro que también lo utiliza es obviamente PubMed. Creo yo que el alumno, para que diga que ya hizo una buena búsqueda, tiene que tener estas 3 patitas. Buscar en el académico, buscar en la Biblioteca Virtual en Salud y buscar en PubMed para completar lo que no encontró, ¿no? Y en PubMed, chicos, en PubMed siempre acostúmbrense a buscar. Pueden buscar con el lenguaje natural igual, tal cual ustedes transcriben en inglés. Obviamente busquen en inglés, acá no sirve buscar en español. O también utilicen los mesh, ¿no? Los mesh, que son los descriptores que les decía, las palabras claves en inglés. ¿Ok? Eso básico en su búsqueda, porque a veces nos ponemos una camisa de fuerza y solamente utilizamos los mesh y nos perdemos mucha información. O a veces no sabemos de la existencia de los mesh y buscamos acá solamente el lenguaje natural. Y hay una recomendación, quizás, bueno, ya estamos con el tiempo, quizás podemos buscar otra sesión, utilicen siempre PubMed, la búsqueda avanzada, el historial, porque ya creo que estamos con el tiempo, pero de repente podemos armar otra pequeña sesión, un profesor, en algún otro momento, para poder reforzar, si es que hay necesidad, el tema de los buscadores y el tema del uso de los gestores bibliográficos. ¿Ok?
que hemos volado hoy día. Bien, entonces yo estaría terminando aquí, profesor, para dar paso a la práctica. Gracias, muy agradecido, profesora. Ha sido excelente revisión y es importante recalcar a los señores alumnos que, tal como nos ha dicho la profesora, la revisión bibliográfica no es solo para llenar la cantidad de páginas o para hacer que mi tesis tenga un montón de páginas, ¿no? Es importante durante todo, desde la misma inicio del proyecto hasta el último momento en que estoy haciendo el informe final, voy a necesitar revisar la bibliografía y la literatura. Y es apropiado tener estrategias de búsqueda, como ha mencionado la profesora, y estrategias de almacenaje. Tengo 50 artículos, ¿dónde están? ¿Dónde los he grabado? ¿Están impresos? ¿Están grabados aquí? ¿Dónde leí esto? No me acuerdo. Entonces hay que saber también organizar la literatura. Y la otra parte, que lo vamos a ver en revisión en la parte de referencias, es la organización de nuestras referencias. No lo puedo dejar a última hora. Tengo que irlo haciendo conforme voy trabajando, voy viendo mis diferentes. Y aquí nos apoyamos a veces de softwares porque es difícil hacerlo. Hay algunos softwares que son gratis, otros softwares que son pagantes que sí nos ayudan a organizarlo, ¿no? Word tiene su forma también para poder organizar las referencias, pero también lo podemos hacer manual, pero hay que tener cuidado y ir trabajándolo de manera organizada y ordenada. ¿Dónde buscar? Y eso les vuelvo a decir e insistir. Ustedes son estudiantes de medicina. No puede ser que yo les digo, ¿dónde han sacado esa información? Ah, está en internet. Ah, no, es una noticia que salió en el Comer. A menos que nos interese la noticia per se, pero por ejemplo que me citen una noticia que dice, el MINSA dice que han aumentado los casos de COVID. O el MINSA dice tal cosa, o sea, tengo que buscar la fuente. ¿Dónde está la fuente? No puedo yo buscar noticias, ni puedo buscar recomendaciones de pacientes, ni webs donde nos recomienden cómo a los pacientes, dar recomendaciones de pacientes. No, tengo que buscar los artículos de manera directa, ¿no? Y hay que hacer una lectura crítica de la información. Ustedes saben, cualquiera publica cualquier cosa en Internet, y lo que yo encuentro en Internet tengo que valorarlo críticamente si me puede servir para la información que yo quiero recuperar, si me sirve para mi bibliografía, si me sirve para mis antecedentes, ¿no? Muy bien, muchas gracias nuevamente a la profesora Janet Ávila, y bueno, esperemos que se recupere. Lamentablemente todavía el COVID parece que está fuerte, y nos vemos por favor ya en los grupos de práctica, de acuerdo a lo que estamos generando, pues cada grupo de práctica, no se olviden, tienen sus canales, y por favor avancen con los diferentes docentes. No sé si es que hay algún comentario que quiera dar alguno de los colegas, si no ya damos por terminada la teoría del día de hoy. Doctor Bernoy. Bueno, si no hay nada más, entonces damos por terminada la teoría a los grupos de práctica. Muy buenas tardes con todos. Gracias, buenas tardes.